ahora. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 tarde. Vamos de inmediato al Palacio de la Moneda. A esta hora se está dando el reporte sanitario COVID-19. Los últimos 7 días. Es esencial no relajarse y no relajar las medidas de autocuidado. Deben tener presente que la pandemia no ha terminado. Es fundamental tomar conciencia de lo importante que es el lavado frecuente de manos, el uso correcto de la mascarilla y, por supuesto, el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones. En cuanto a la incidencia, una nueva actualización de la tabla que evidencia que la probabilidad de desarrollar enfermedad grave y eventualmente requerir la hospitalización producto del COVID-19 varía significativamente según el esquema de vacunación que presentan las personas. En la semana que va del 27 de enero al 2 de febrero, de 1.135.000 personas que no contaban con su esquema de vacunación, 101 personas ingresaron a una cama crítica, registrando un ingreso de 8,89 personas por cada 100.000 habitantes no vacunados. En cambio, para los 2.397.000 personas que sí contaban con su esquema de vacunación completo, es decir, las 2 dosis más 14 días, el escenario fue muy diferente, ya que 47 personas ingresaron a cama UCI. Esto representa un 1,97 personas por cada 100.000 habitantes. Finalmente, para las 11.667.000 personas que al 12 de febrero se encontraban con su dosis de refuerzo más 14 días, el riesgo disminuye aún más, ya que 132 personas ingresaron a una cama crítica, es decir, 1,13 personas por cada 100.000 habitantes. Una vez más reiteramos nuestro llamado a la población que aún no se ha vacunado o que no ha completado su esquema de vacunación, es que vaya y lo haga a la brevedad. La vacunación no evita contagiarse de coronavirus, pero sí evita enfermar gravemente y eventualmente fallecer por la enfermedad. Tenemos que ser conscientes además de que si nos enfermamos, aunque no presentemos síntomas o estos sean muy leves, podemos contagiar a otras personas que sí pueden desarrollar complicaciones de salud derivadas del COVID-19. Protegerse contra el SARS-CoV-2 no es un asunto personal, sino que también es un tema de responsabilidad social. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretario Duhalde. A continuación le daré la palabra a la doctora María Teresa Valenzuela, nuestra subsecretaria de Salud Pública, para que nos dé a conocer los cambios en el paso a paso. Doctora Valenzuela, por favor. Muchas gracias, ministro. Buenos días a todos. Respecto a los cambios en el plan paso a paso, a partir del miércoles 9 de febrero a las 5 de la mañana, avanza la apertura inicial en la región de Arica, General Lago. A preparación en Tarapacá, Camiña. Retroceden a transición en Antofagasta, Taltal, en la región de Coquimbo, Salamanca, La Serena, Coquimbo, en Valparaíso, Cartagena, Los Andes, en la región de Ñuble, Chillán y Chillán Viejo, en la Araucanía, Puerto Saavedra, Temuco, Padre Las Casas, en la región de Los Ríos, Valdivia, Mariquina, en los lagos, Palena, Futaleufú, Quellón, Chaitén, y en la región de Aysén, Huaytecas, O'Higgins, Aysén, Cisnes. Retroceden a preparación en Aysén, Lago Verde. Es la información que podemos entregarle, señor ministro. Muchas gracias, doctora Valenzuela. A continuación vamos a escuchar las preguntas de la prensa. Si hay preguntas, la primera pregunta, por favor. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes. Le quería consultar sobre unas declaraciones que usted hizo ayer con respecto a que se ha visto cierta baja de casos en los últimos días. Entre 3.000 y 5.000 casos, 3.000 y 5.000 casos. Usted dijo que eso es esperanzador. ¿Cuál es la situación actual de la cantidad de contagios? ¿Ya pasamos el pic de esta ola? Bueno, es una pregunta muy importante. La verdad es que haciendo una comparación entre, Karina, ¿no? Haciendo una comparación entre la semana anterior, es decir, la semana del 31 de enero al 2 de junio, nosotros observamos lo siguiente. El miércoles tuvimos 29.000 casos, el jueves 35.000 casos, estoy redondeando la cifra. El viernes 37.000 casos
y después comenzamos a bajar. El sábado 36.000, el domingo 34.000 y hoy día 31.000 casos. Además de eso, hemos detectado que obviamente esto no es homogéneo a nivel nacional. Yo dije hace poco rato que las regiones del norte, más Magallanes, 2 regiones del norte y Magallanes han disminuido sus casos tanto a 7 días como a 14 días. Y eso es positivo. Ahora, si uno compara la disminución del aumento, que es lo que yo dije, por ejemplo, el jueves pasado el aumento fue de 24.000 a 35.000 si tú comparas con el jueves anterior. El viernes fue de 26.000 a 37.000. Es decir, el primer aumento fue de 11.000 casos. El jueves de 24.000 a 35.000. El viernes de 26.000 a 37.000. El sábado ya fue de 29.000 a 36.000, o sea, 7.000 casos. Y el domingo fue de 28.000 a 34.000, es decir, 6.000 casos. Y hoy día el aumento es de 26.000, si consideramos el lunes pasado al lunes de hoy, a 31.000, un aumento de 5.000 casos. O sea, ha habido una disminución del aumento. No es que haya todavía un retroceso claro, salvo en las regiones que ya nombré. Una disminución del aumento que va entre 11.000 casos por semana, en comparación semana a semana, perdón, por día, y 5.000 casos entre el lunes pasado y este lunes. El lunes antepasado sí tuvimos 14.000 casos, o sea, ahí hubo un aumento enorme de 12.000. Y ahora, en cambio, el aumento entre lunes y lunes solo es de 5.000. Por eso es que pienso que las cifras son esperanzadoras. Todavía no hemos dicho que hemos derrotado a la pandemia. Y obviamente que esta cifra del viernes pasado de 37.468 podría ser el pic de la pandemia. Hay que recordar que varios especialistas incluso anunciaron más de 45.000 y nosotros mismos nos pusimos en un escenario de entre 60.000 y 70.000 casos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite modelar el aumento de camas. Ahora, el subsecretario acaba de mostrar una cifra muy importante, no sé si lo podemos ver de nuevo, que es el gráfico de cómo aumentó el número de casos en la media móvil de 7 días. Y en realidad el aumento con respecto a las olas anteriores también es mucho menor. Es decir, a pesar de que tenemos más casos circulantes, el uso de camas UTI, hemos insistido en esto, a pesar de que puede ser una señal que puede confundir a la gente, el uso de camas UTI es menor. Es el gráfico anterior a ese, donde aparece la cifra de 49 ingresos promedio en la media móvil de 7 días. Pero ya lo habíamos mostrado y eso es muy importante. Sin embargo, estamos haciendo todos los esfuerzos para tener la mayor cantidad de camas disponibles, no solamente en la UTI, sino que también en la UCI y camas intermedias, porque, como hemos dicho siempre, no pueden faltar camas a ningún paciente. Ahora, esto es diferente para cada región. Y aquí ocurre algo bien interesante, porque las regiones que en el norte de Chile están disminuyendo, obviamente que tienen más casos hospitalizados. Porque como usted sabe, Karina, la cantidad de gente que entra al hospital ocurre 14 días después del aumento más importante de casos. Es por eso que esto va a ser, digamos, va a ir modificándose de norte a sur, porque eso es lo que estamos viendo también con la pandemia. Y yo les pido, obviamente, que se cuiden, que ojalá no ingresen a la UCI, para eso hay que vacunarse, y que agradecemos al funcionario de salud que están haciendo todo el esfuerzo para tener las camas suficientes. Muchas gracias. Ministro, también sobre la vacunación. Se han hecho distintos llamados, distintas campañas, pero así toda la gente no está yendo a vacunarse o no ha completado su esquema. ¿Cuál es el llamado y cuál es la importancia? Si lo pudiese recordar una vez más, por favor. Bueno, nosotros hemos mostrado cifras y gráficos. Hoy día también el subsecretario mostró esas gráficas muy interesantes donde claramente las personas que están cayendo o enfermándose más y enferman gravemente y caen a la UCI son principalmente los no vacunados. Ayer yo di unas cifras en una entrevista donde realmente la cantidad de gente que, sobre todo en el grupo de 51 a 60 años de edad, no se ha vacunado e ingresa a UCI y probablemente tiene además una patología de base, es casi 100 veces más en ese grupo etario solamente
100 veces más que la gente vacunada. Entonces, ¿por qué corren riesgos? ¿Por qué se arriesgan a enfermarse y a morir cuando el tratamiento preventivo, obviamente mascarilla, distanciamiento, ventilación, y la vacuna sobre todo los puede proteger? Entonces, ¿por qué no somos capaces de comprender eso? Hoy día también yo dije que de los pacientes que están en la UCI a nivel nacional, el 34% de las camas solamente están ocupadas por COVID, pero de ese universo, el 63% que ocupa esas camas no tiene vacuna o no tiene su esquema completo. Entonces están corriendo un peligro innecesario, en mi opinión, y van a afectar también a sus familias, evidentemente. Una siguiente pregunta, por favor. Muy buenas tardes, ministro, subsecretaria, subsecretario. Bajo el consultarles, Ángela Rayman de Radio Bio Bio. Bajo el contexto del inicio de la campaña de la segunda dosis de refuerzo y el aumento de contagios, algunos funcionarios de la atención primaria han indicado que si bien han recibido recursos para enfrentar la vacunación, estos muchas veces no son suficientes y que no han recibido ni un apoyo económico para enfrentar las otras aristas que ha dejado como consecuencia la pandemia. Entonces, consultar cuántos recursos se han entregado y si es que nos inyectará más ayuda para que la APS pueda enfrentar este múltiple escenario. Muchas gracias por su pregunta. Evidentemente que la APS es fundamental, lo hemos dicho muchísimas veces, y tenemos las cifras de dinero que se han entregado, que se van a entregar y que están en el presupuesto además de la Nación. Le daré la palabra al subsecretario. Entonces, las declaraciones del ministro de Salud, Enrique París, en este reporte sanitario, recordando también, como usted ve en la pantalla, que comenzó el día de hoy la vacunación para mayores de 55 años con la segunda dosis de refuerzo y novedades con respecto al plan paso a paso. Retroceden a transición Taltal, Salamanca, La Serena, Coquimbo, Cartagena, Los Andes, Chillán, Chillán Viejo, Puerto Saavedra, Temuco, Padre Las Casas, Valdivia, Mariquina, Palena, Punta del Lefú, Quillón, Chaitén, Guaytecas, O'Higgins, Aysén y Sistas. Sí, vamos de inmediato a ver qué es lo que está pasando con este proceso de vacunación que tiene que ver con la segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis. Daniela González nos va a contar lo que está ocurriendo. Daniela. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en el Espacio Esperanza, acá en el Estadio Bicentenario de la Florida. Acá se ha llevado a cabo durante toda esta jornada el proceso de vacunación. Lo decía el ministro París hace muy pocos instantes, hasta las 12 del día ya 34.000 personas se han vacunado con la cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo y muchos lo han hecho precisamente en este vacunatorio, el más grande de todo nuestro país, y nosotros queremos recordarles el calendario para que pueda prestar atención, anotarlo para ver si es que efectivamente le corresponde en esta semana. Para hoy día lunes hasta el viernes se podrán vacunar las personas mayores de 55 años que se hayan inoculado su primera dosis de refuerzo hasta el 15 de agosto. Esos son los dos requisitos, la edad y también la fecha de vacunación, que tiene que ser hasta el 15 de agosto. Si usted se vacunó el 16 o el 17, lamentablemente va a tener que esperar hasta la próxima semana para su segunda dosis de refuerzo. Es importante eso porque existe confusión, hay gente que llega buscando la vacuna pero no puede acceder a ella porque no cumple con uno de los dos requisitos que se solicitan. Además, durante toda esta semana el personal de salud también podrá vacunarse con esta cuarta dosis. Ellos tienen una fecha de tope un poco menor a la población mayor a 55 años hasta el 10 de octubre del año 2021, entendiendo que están ellos mucho más expuestos al contagio, por lo que el tiempo entre sus dos vacunas es más corto. Así avanza, como ya lo decíamos, el calendario de vacunación. De hecho, el mismo presidente de la República, Sebastián Piñera, hoy día accedió a esta vacuna. Se vacunó en Futrono, región de Los Ríos. Allí estaba él y la ocasión, por supuesto, se vacunó esta cuarta dosis, pero también aprovechó de hacerle el llamado a la población a inocularse esta vacuna y además recalcó la importancia de ir avanzando en este proceso que ha sido desde un principio la mayor y la mejor estrategia que ha tenido el Ministerio de Salud y el gobierno de nuestro país para afrontar la pandemia. Lo decían también las autoridades y el mismo ministro, Omicron es una variante contagiosa y muy peligrosa, sin embargo ha tenido menos letalidad y menos hospitalizaciones en UCI precisamente por la gran cantidad de vacunación que ha habido en nuestro país. Más de 14 millones de personas ya han completado su esquema de vacunación. Los invito
invito yo a que podamos revisar inmediatamente lo que señaló el presidente Sebastián Piñera respecto a esta vacunación, a una dosis que él mismo recibió, recordando que él tiene 72 años y que entra en este grupo etario para poder acceder a esta segunda dosis de refuerzo. Vamos inmediatamente a revisar las palabras del mandatario. Cerca de 17 millones de chilenos, o sea, prácticamente más del 95% de la población, ya tiene sus 2 dosis de vacuna. Pero nada es suficiente porque el virus, y especialmente Omicron, tiene una capacidad de contagio que ha sorprendido al mundo entero y que ha hecho colapsar los sistemas de salud de los países más desarrollados del mundo. Por esa razón, nuestra estrategia es siempre anticiparnos, estar alerta, ir un paso adelante, con un solo propósito: proteger la salud y la vida de todos y cada uno de nuestros compatriotas. Bueno, hay 2 cosas importantes. La primera es que hay stock de vacunas. Por ende, si usted todavía no se ha inoculado la primera, la segunda o la tercera dosis, puede acercarse a cualquier vacunatorio de nuestro país a buscarla. Hay stock y lo principal es querer llegar a la población para que aquellos que no han podido o no han querido vacunarse sí lo puedan hacer dentro de estas jornadas. Hay vacunas, eso lo ha señalado la autoridad. Y otra duda que existe dentro de la población tiene relación con los lugares de vacunación. La verdad es que en febrero mucha gente sale de vacaciones y probablemente se están preguntando si es que voy a estar vacacionando en otra región de nuestro país en la fecha que me toca la vacunación, si es que puedo o no puedo vacunarme. La respuesta ante esa interrogante es que sí, sí puede vacunarse en cualquier centro de vacunación de nuestro país, solo tiene que presentar su carnet de vacunación que acredite ahí la fecha en la que se vacunó y por supuesto también su carnet de identidad que dé a conocer la edad que se exige para acceder a este proceso. La segunda dosis se inocula también después de 28 días, después de la primera, así que tiene que pasar ese tramo de tiempo para que usted pueda vacunarse esta dosis o la que le corresponda. En definitiva, lo importante es acercarse a un centro de vacunación para inocularse contra el COVID-19. Acá en el Espacio Esperanza del Estadio Bicentenario de la Florida se han vacunado ya en todo este tiempo más de 1 millón de personas. Acá hay 80.000 adultos mayores que tienen la edad que califica para esta semana en la vacunación. Es por eso que han decidido también parcelar las edades. La razón es que quieren evitar aglomeraciones, por ende hoy día lunes y mañana martes se pueden vacunar los mayores de 75, el miércoles y el jueves mayores de 65 y el viernes los mayores de 55. La idea es, pensando que hay mucho adulto mayor en esta comuna, no se aglomeren, estén menos expuestos a un contagio y por supuesto puedan ser también atendidos de calidad, de una forma de calidad como ellos se merecen, por supuesto. De hecho, así ha funcionado durante toda esta jornada, muy expedito, muy rápido para las personas que han llegado hasta este centro de vacunación. Hemos conversado, por supuesto, con la gente, algunos que no pudieron acceder a la vacuna por el tema de la fecha. También pudimos conversar con el alcalde Rodolfo Carter, que nos cuenta también un poco la logística de este centro de vacunación, el más grande de Chile, y cómo han funcionado durante todos estos meses de vacunación masiva en nuestro país. Vamos a revisar entonces esas declaraciones de la gente y también del alcalde de la Florida. Oiga, pero ¿se siente un poquito más segura con las dosis de vacuna? Por supuesto, me la he puesto toda a la fecha que me toca. Y ahora la cuarta que tenía justo esta fecha de febrero. Eso es lo que más tiene miedo uno, que se vaya a contagiar. Es tan grande la pandemia y afecta tanto a los adultos mayores sobre todo, y además que no salimos nosotros, estamos siempre acá en la casa. Un tiempo que estaban como un poco desorganizados al principio, pero después ya se normalizó. Sí, es súper rápido y expedito. Es súper rápido y expedito la vacunación. Muy rápido, muy ordenado, lo felicitamos a la gente de acá, se han pasado. Todo muy ordenado y no se ve lleno, entonces... ¿Nos sorprendió? Nos sorprendió realmente. Ya hemos vacunado más de 1 millón de dosis en este lugar, que es el vacunatorio más grande de Chile. Hemos aumentado 120 los puntos de vacunación. Tenemos una capacidad instalada de 10.000 personas diarias, podríamos vacunar acá. El stock hasta el minuto está impecable, tenemos dosis Pfizer. Lo importante es pedirle a los ciudadanos que respeten religiosamente el calendario que ha establecido el Ministerio de Salud.
no es facultad nuestra vacunar o no vacunar, sino que lo que dice el Ministerio debe ser cumplido. 55 años y más que se hayan vacunado hasta el 15 de agosto. Esa es la gente que hoy se puede vacunar. Claro, la evidencia científica demuestra la seguridad, lo efectivas que son las vacunas anti-COVID-19, así lo ha demostrado también la autoridad. Fíjese que del total de camas críticas que hay ocupadas en nuestro país, 34% son por patologías COVID o contagio, por supuesto, de esta enfermedad. Pero presta atención, porque de ese total de pacientes que están hospitalizados en camas críticas por COVID, el 63% no tiene vacunas o por lo menos no ha completado su esquema de vacunación. Es por eso que es tan importante la inoculación, también sabiendo que después de 6 meses comienzan a bajar los anticuerpos, por lo que quedamos mucho más expuestos a un contagio grave asociado al coronavirus. Ahí radica la importancia de ir avanzando en este proceso de vacunación y llegar a la mayor cantidad de población posible. Ya 300.000 personas en Chile se han inoculado esta cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo, y si es que hablamos del esquema de vacunación ya la cifra aumenta considerablemente, porque más de 14 millones de personas ya se han inoculado la primera y la segunda dosis. Por supuesto que los expertos ahí hacen hincapié en lo importante de la vacunación, ahí tocando esos mismos puntos que son los relevantes y los que dan a entender la importancia que tiene la vacunación de anti-COVID-19 en nuestro país, sobre todo en estos tiempos, cuando tenemos tantos y tantos contagios activos y contagios nuevos en las últimas jornadas. Conversamos con una infectóloga, voz experta en esta materia, vamos a revisar lo que nos dijo. Toda vacuna viral es efectiva, pero tiende a bajar la cantidad de anticuerpos después de 4 o 6 meses. Después de la segunda dosis tiende a bajar fuertemente, ¿no es cierto?, los anticuerpos circulantes y la inmunidad celular. La tercera dosis es muy buena para lograr recuperarlo. Después la tercera dosis tiende a bajar un poco, no tanto sí, pero la cuarta dosis es importante para mantener en un buen nivel la cantidad de anticuerpos y de inmunidad celular, que nos evita enfermarnos, ¿no es cierto?, y caer hospitalizados, ahora que estamos en esta tremenda ola y gran infectividad que está dada por Omicron. Bueno, en el espacio de Esperanza hay menos movimiento, pensando que es la hora del almuerzo, baja el flujo de personas, pero ha habido harta presencia de adultos mayores durante esta jornada. Los dejamos invitados a que revisen la página del MinSal o 24horas.cl. Allí está publicado el calendario, las fechas, las edades de vacunación, para que no queden dudas y no vaya a algún vacunatorio y se quede sin poder inocularse la dosis que le corresponda en realidad en estas últimas jornadas. Vamos a cerrar este despacho también conociendo las cifras que ha dejado esta última jornada respecto al COVID-19. Ya escuchábamos en el reporte que hubo avances y retrocesos en el plan paso a paso, porque la cifra baja respecto al día de ayer, pero sigue siendo sumamente alta, 31.063 nuevos contagios en las últimas 24 horas, con una cifra de positividad de 23,67% y una cantidad de pacientes en UCI que aumenta menos que si lo comparamos con el resto de las semanas, pero sube respecto al día de ayer, 632 pacientes hospitalizados en camas de unidades de cuidados intensivos y 490 conectados a ventilación mecánica. Prestar atención respecto a esas cifras, porque sin duda son las que llevan a la autoridad a tomar decisiones y a extremar este proceso de vacunación, que sin duda ahora es más relevante que nunca. Así es, vamos a seguir bien atentos ahí a cómo se desarrolla este proceso con la segunda dosis de refuerzo. Muchas gracias, Daniela, por esta información. Buenas tardes. Y seguimos justamente en ese tema porque la gran afluencia de turistas en los balnearios y el aumento de contagios de COVID-19 por la variante Omicron ha afectado directamente al stock de tomas de PCR y la entrega de resultados, que de hecho pueden demorar hasta más de 72 horas en Antofagasta. Para saber qué es lo que pasa en ese lugar, todo en contacto con Daniela Cáceres. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Así es, como están ustedes, muy buenas tardes. Muy cierto lo que ustedes dicen, porque dada la alta cantidad de contagios que se ha sostenido en las últimas 2 semanas aquí en la región de Antofagasta, es que la ciudadanía ha ido en busca de los test de toma de PCR. Recordemos que estos puntos estaban dispuestos prácticamente desde el inicio de la pandemia en torno a lo que se denominó la búsqueda activa de casos COVID. De hecho, nosotros pasamos muchas veces por estos puntos prácticamente vacíos. Sin embargo, hoy es completamente
completamente diferente el panorama. Yo les comentaba, aquí los contagios están cerca de los 1.300 casos diarios. Hoy nuevamente pasamos los 1.000 casos nuevamente aquí en la región de Antofagasta, y esto ha hecho que las personas busquen estos puntos para testearse voluntariamente. Recordemos que estos puntos son solo para personas que son asintomáticas. Antes había cerca de 1 o 2 puntos en Antofagasta, ahora llevamos 3, 4 puntos de toma de PCR gratuitos diarios, y se están haciendo, la verdad, muchos PCRs aquí, principalmente en la capital regional y también en la ciudad de Calama, que son las dos comunas que llevan la cantidad más importante de casos aquí en la región. Como ustedes bien decían, esto ha significado una tardanza en el proceso de estos test PCR, primero porque están llegando muchas personas y los laboratorios no están dando abastos para ir procesando estas tomas de muestras. Estamos hablando de cerca de 32.000 muestras que se están realizando en la región, a diferencia, por ejemplo, del año pasado, cuando se realizaban cerca de 8.000. Esto precisamente por la cantidad de personas que están en busca de testearse de forma preventiva, dada la alta cantidad de contagios. Filas largas de cuadras, personas que llegan de hecho a las 6, a las 7 de la mañana, cuando recién comienzan a repartir los números a eso de las 9 de la mañana en busca de un test para testearse, como yo les decía, de forma preventiva. Estuvimos conversando con algunas personas que llegaron muy temprano, de hecho, durante esta jornada para testearse respecto de esta situación. Escuchemos. ¿Cuánto rato esperando aquí? Como una hora y media más o menos. Hay muchas filas, pero dieron un cupo de 100 personas, así que hay que respetar lo que dieron. ¿Alcanzaste menos mal? Sí, soy el 33. A veces uno cree estar bien, pero uno tiene que venir por el trabajo, en mi caso por mi trabajo, y mucho por mi familia, por todo eso. Se ve harta gente aquí, por lo menos la gente se ve que está un poquito más preocupada y por lo menos ya está tomándose conciencia. Tercera vez que vengo a tomar un PCR. ¿Precaución principalmente? Sí, preventivo más que nada. En relación a los PCR, se han seguido tomando, hay una gran demanda y también lo que está más lento es el procesamiento, ¿ya? O sea, el problema no es tomarlo, sino que procesarlo, porque están la mayoría de los laboratorios colapsados. Bueno, como ustedes escuchaban entonces, prácticamente colapsados los laboratorios que están procesando estas muestras. Sin embargo, se está trabajando para ir agilizando estos resultados, ya que no es posible que estén tardando, como ustedes bien escuchaban, cerca de 72 horas. Es mucha la demora. Entonces se han dispuesto puntos también de tomas de test de antígenos que son mucho más rápidos, en los cuales en 20-30 minutos se obtiene un resultado y de esa manera ir descongestionando estos puntos de toma de PCR. Aún así, se están habilitando más puntos para que las personas se testeen de forma preventiva, pero siempre el llamado es acudir a los centros de salud cuando se tiene síntomas y acudir a estos puntos de forma preventiva cuando no se tiene estos síntomas que ya hemos mencionado en varias oportunidades. Importante mencionar también aquí en Antofagasta, yo les decía, hoy se notificaron más de 1.000 casos nuevamente. Esto afortunadamente hasta el día de hoy no ha tenido un impacto en la ocupación de camas críticas, pero sí en la ocupación de camas medias, porque están llegando personas que si bien no requieren ventilación porque esta variante no produce, ¿verdad?, mayor complejidad al parecer, pero sí están requiriendo camas medias, y esto sí está afectando la atención en los principales centros de salud, por ejemplo, en el Hospital Regional de Antofagasta. Para conocer los puntos de toma de PCR, siempre es importante revisar las redes sociales, por ejemplo, de la Seremi de Salud, también de la atención primaria de la Corporación Municipal de Salud, que también está tomando test preventivos de PCR, y también los test de antígeno que también les comentábamos anteriormente. Me tranquilizo. Muy bien. Bien, seguimos por supuesto pendientes de lo que está ocurriendo en los distintos puntos del país con la situación del coronavirus. Gracias por esta información. Gracias, Nela, que estés bien. Bien, y vamos con otras informaciones. Una nueva detención ciudadana terminó con un hombre golpeado y desnudo. Esto en la comuna de Santiago. Los vecinos acusaron que esta persona habría agredido sexualmente a una mujer. Carlos Godoy nos cuenta sobre esta y otras noticias policiales. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Claro, comenzamos en la comuna de Santiago Centro, donde se registró nuevamente una detención ciudadana, esta vez en General Maquena con San Martín, hechos ocurridos cerca de las 22:30 horas y que fueron alertados por los vecinos del sector del Parque Los Reyes, quienes escucharon una serie de disparos, escucharon al menos
6, situación que les llamó la atención y es por esta razón salen desde sus balcones de estos edificios que se encuentran contiguos al Parque de los Reyes para poder visibilizar qué era lo que sucedía. Pues es así que dan cuenta de una mujer que estaba solicitando ayuda a los vecinos del sector, una serie de gritos que los alertaron también y fueron en su auxilio. Esta mujer señalaba haber sido víctima de acoso por parte de un hombre que se encontraba al interior del Parque Los Reyes. Es por esta razón que los vecinos en multitud salen a poder detener a este sujeto y tal como ustedes lo ven en estos videos grabados por los mismos vecinos desde las alturas de sus edificios, constatan que efectivamente se realizó esta detención ciudadana en este lugar. Lo amarraron a este hombre, también lo desnudaron, todo a la espera de que llegara personal de Carabineros hasta este lugar, situación que se concretó a eso de las 11 de la noche cuando llegó una patrulla de la tercera comisaría para poder tomar detenido a este hombre de nacionalidad colombiana, el cual se encontraba, tal como yo les mencionaba, amarrado y también desnudo por parte de las personas que realizaron esta detención ciudadana en el centro de Santiago. Aún se encuentra detenido este hombre en la unidad policial, sin embargo se están realizando todas las diligencias por parte de la sección de investigación policial de Carabineros para dar cuenta del delito que habría cometido este hombre. No se ha recibido hasta el momento una denuncia formal al respecto, sin embargo se están realizando el empadronamiento de los testigos, de los vecinos del lugar y también la revisión de cámaras de seguridad que puedan dar cuenta de esta situación ocurrida a las 22:30 horas del día de ayer y que terminó con esta detención ciudadana en el General Maquena, con San Martín, pleno centro de Santiago. Tenemos declaraciones de testigos y también de Carabineros que nos comentan más antecedentes respecto a esta situación. Escuchemos. Pasadas las 9:30 de la noche, en eso sentimos que venían unos balazos, venían del sector de por San Martín hacia General Maquena, mucha gente gritando y tomaron a un sujeto fuera del gimnasio, un poco más allá, lo tomaron, le pegaron, le sacaron la ropa, lo azotaron en el piso. Y es un despelote, había mucha gente gritando, yo venía de acá por San Pablo, por San Martín desde San Pablo, gente corriendo de varias cuadras y preguntando yo qué pasaba, nadie sabía, y un tipo lo desnudaron, no te puedo decir que lo golpearon, como que fue una paliza, pero lo golpearon. El personal de la tercera comisaría se constituyó en calle General Maquena, donde puedo constatar la existencia de una persona que haya sido agredida. Existen diversas versiones de lo ocurrido, sin embargo no existe una denuncia formal. Es por esto que queremos insistir a la ciudadanía en la importancia de denunciar formalmente estos delitos. Ahí estaban las declaraciones por parte de Carabineros y también de los testigos y vecinos del lugar quienes presenciaron esta detención ciudadana, la cual se registró a eso de las 22:30 horas del día de ayer. Quien también se refirió a este hecho fue la subsecretaria de Prevención del Delito, quien nos comenta más antecedentes respecto de la investigación que se está llevando a cabo respecto a esta detención ciudadana en pleno centro de Santiago. Escuchemos. Cuando una persona se encuentra frente a un delito flagrante, puede retener a una persona mientras llegan las fuerzas de orden y seguridad y se realiza la respectiva denuncia. En ningún caso se le puede causar daños o lesiones a la persona involucrada. Ahí estaban esas declaraciones por parte de la subsecretaria de Prevención del Delito y hay que hacer hincapié en eso que mencionaba. Esta situación de detenciones ciudadanas que pueden convertir a las víctimas en victimarios. Hay que tener mucho cuidado con eso, esperar la llegada de funcionarios policiales, en este caso personal de la tercera comisaría de Carabineros concurrió hasta el lugar tomando detenida a esta persona, la cual se encuentra hasta el momento en la unidad policial a la espera de que exista alguna denuncia formal respecto a este hecho denunciado por los vecinos del sector del Parque Los Reyes en la comuna de Santiago Centro. Vamos con otras informaciones policiales y nos trasladamos ahora hacia la comuna de San Bernardo, en un hecho ocurrido durante la noche de este sábado y que vuelve a tomar notoriedad durante el día de hoy porque el personal del Hospital El Pino protestó ante estos hechos de violencia. Vamos a recapitular un poco lo que sucedió el día sábado aquí. Llegaron 9 personas, todas heridas a bala y con riesgo vital, una situación que provocó también ahí un amplio contingente policial en esta zona. También se vieron sobrepasados el personal de salud de este recinto asistencial. Estas 9 personas
personas llegaron acompañadas de otras, las cuales portaban armas de fuego y se quedaron al interior de este recinto asistencial. Una situación que llamó ampliamente la atención, fue denunciada por diversas redes sociales, el temor de los trabajadores que se encontraban al interior de este recinto asistencial, porque en momentos que se estaba atendiendo a estas personas tras el código rojo que se propagó por este recinto asistencial para la ayuda de estas personas, llegó otro vehículo, el cual es un grupo de sujetos indeterminados y desconocidos. Hasta el momento realizaron una serie de disparos en contra de este recinto asistencial. Una situación que detonó que los funcionarios durante horas de esta mañana se manifestaran exigiendo mayores medidas de seguridad. Hasta ese momento había solamente unos funcionarios de Carabineros al interior de este lugar. Ellos exigen que haya un retén fijo en este lugar y más presencia policial para este tipo de hechos en esta zona, una zona roja que en la comuna de San Bernardo. Exigen mayores medidas de seguridad. Vamos a escuchar algunas declaraciones por parte del presidente de la Federación de Trabajadores y también por parte del alcalde, quien se hizo presente también durante horas de esta mañana en este lugar. Escuchemos. Lo que pasó el fin de semana es muy grave. Entendemos que son hechos de violencia que han ido escalando y que se han sumado incluso en otros hospitales también, teniendo estas mismas circunstancias y estos mismos problemas. No vamos a permitir que se sigan normalizando situaciones como la que ocurrieron el fin de semana, donde nuestros funcionarios, que tienen que atender a gran parte de la población de la zona sur de la región metropolitana, La Pintana, El Bosque, San Bernardo y Puente Alto, están expuestos a situaciones que son impensables, como por ejemplo personas ingresando con pistola para que los funcionarios puedan trabajar, amenazando, intimidando, expuestos a una balacera. El hecho que ocurrió en la noche, en la madrugada del domingo, es un hecho que es superior en gravedad a todos los anteriores que hemos tenido. Porque hemos tenido mucho en la historia y hemos ido desarrollando medidas como hospital que van evitando que estos hechos se reproduzcan. En esta oportunidad nosotros no tenemos alcance como administración hospitalaria para resolver este problema. Estamos rodeados donde el Estado ha fallado, donde existe un vacío que se lo ha tomado la delincuencia, y esto no se soluciona con más carabineros o poner una comisaría completa fuera del hospital. Esto no, ese es el camino. El camino de acá es que el Estado retome su función protectora de la sociedad. Ahora. Vamos de inmediato a escuchar al presidente Sebastián Piñera, que anuncia el inicio del primer pago de la pensión garantizada universal. Escuchemos. Hoy día es un día de mucha alegría y también de mucha emoción. Alegría, porque hoy día empezamos a cambiarle para mejor la vida a nuestros adultos mayores. Hoy día empezamos a pagar la pensión garantizada universal, que es un nuevo sistema de pensiones que reemplaza al antiguo pilar solidario. ¿Qué significa la pensión garantizada universal? Que todos los adultos mayores de 65 años en nuestro país, excluyendo solo al 10% de mayores ingresos, van a recibir todos los meses, estén trabajando o estén pensionados, 185.000 pesos. Todos los meses, que se suman, se agregan a la pensión que cada uno tiene en base a sus propios ahorros provisionales. Y 185.000 pesos es la línea de pobreza. Y por tanto estamos asegurando que ningún adulto mayor en nuestro país quede en condición de pobreza. Si además trabaja y gana su ingreso, bienvenido sea, lo suma. Si además tiene ahorros provisionales y tiene otra pensión, bienvenido sea, lo suma. Estamos incentivando no solamente la dignidad de los adultos mayores, sino también incentivando el ahorro previsional, el trabajo. Y eso es una muy buena noticia. Mire, 2,5 millones de adultos mayores, hombres y mujeres como nosotros, van a recibir esta pensión garantizada universal. Eso significa que además de todos los que están beneficiados antes con el pilar solidario y que van a ver mejoradas sus pensiones, 600.000 chilenas y chilenos van a agregarse a las chilenas y chilenos que reciben apoyo del Estado para mejorar sus pensiones. Y esa es una muy buena noticia. Por eso la alegría es muy grande, porque además de mejorar la pensión garantizada universal, también esta ley mejora la pensión de invalidez
y mejora el subsidio de incapacidad, no solamente incapacidad mental, también sensorial o física. Y eso es una muy buena noticia para las personas que viven con una discapacidad o con una invalidez. Por eso una gran alegría, una tremenda alegría. Trabajamos, luchamos mucho por sacar adelante la PGU y lo logramos. Agradezco al Congreso, agradezco a los ministerios del Trabajo, de Hacienda, de Desarrollo Social, que se comprometieron con este proyecto. Y también yo creo que fue gracias a los adultos mayores que han esperado durante tanto tiempo esta buena noticia. Pero además de alegría, es para todos nosotros una gran emoción. Mire, a mí me produce una emoción muy especial, por dos razones. En primer lugar, porque Cecilia se ha hecho cargo como primera dama del programa Adulto Mejor, que lo que busca es no solamente mejorar las pensiones, sino que integrar mejor a los adultos al mundo, a la vida, al mundo de la cultura, del deporte, de la recreación, del trabajo, de la salud. Y también me produce mucha emoción porque siempre recuerdo que mi padre, cuando éramos niños, nos decía que Chile era un país ingrato con sus adultos mayores. Y cuando uno es ingrato con los más débiles, no es un buen país. Y por eso esto ha sido una preocupación y compromiso permanente de mejorar la vida de los adultos mejores. Yo recuerdo que nos decía que a muchos adultos mayores en nuestro país los visitaban los 4 jinetes del apocalipsis: la vejez, que es dura, la pobreza, la enfermedad y la soledad. Y por eso hemos hecho un gran esfuerzo por despejar estas inquietudes, estas dudas, estos temores que tantas personas tienen respecto a qué van a hacer cuando lleguen a ser adultos mejores. Y yo creo que lo mejor que puede hacer un país para mostrar que es un país humano, civilizado, es tratar bien a sus niños y a sus adultos mayores. Y eso es lo que hemos intentado hacer como gobierno. Por eso nos quedan pocos días en nuestro gobierno, pero nos vamos con una tremenda alegría. Yo siento en el fondo del alma que hoy día los adultos mayores están mejor que como estaban cuando iniciamos nuestro gobierno. Y eso para mí es una alegría, una satisfacción inmensa, y sé que para Cecilia también, pero sobre todo para esos casi 3 millones de chilenas y chilenos que ya somos adultos mayores y que queremos que esta tercera etapa o cuarta etapa de nuestras vidas no sea la antesala al otro mundo, sino que podamos cosechar lo que sembramos. ¿Y qué han sembrado los adultos mayores de nuestro país? Amor, hijos, nietos, bisnietos, amistades. Y eso es lo que ustedes pueden cosechar ahora y pasar esta etapa de la tercera o cuarta etapa de la vida con mayor tranquilidad, con mayores oportunidades y sobre todo con mayor felicidad. Muchas gracias. Bien, ahí declaraciones del presidente Sebastián Piñera, recordando ahí los beneficios de la pensión garantizada universal en el comienzo del pago de este beneficio, una actividad que se está desarrollando ahí en Futrono, en la región de Los Ríos. 1:42. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más de 24 tardes. Más informaciones. Fiestas en lanchas y hasta con helicópteros. Esto fue lo que sucedió en el lago Villarrica, donde cientos de jóvenes se reunieron en más de una docena de embarcaciones. Claro, en los registros se puede ver que no se respetó ninguna medida sanitaria, por supuesto. Esto en pleno pic de contagios que vive nuestro país. Todos los detalles con Joyce Polak a esta hora. ¿Cómo estás, Joyce? ¿Qué tal? Hola, sí, los saludamos a esta hora desde la comuna de Pucón, aquí en la zona lacustre, porque ustedes ya lo adelantaban, fueron hechos que se viralizaron por redes sociales durante este fin de semana, hechos que se pueden ver en imágenes, son festejos masivos en distintos tipos de embarcaciones aquí en el lago Villarrica, en la comuna de Pucón. Fue lo que llamó la atención porque no solamente la comuna se encuentra en fase 2 en el plan paso a paso dictado por el Ministerio de Salud, sino que fueron los distintos hechos, incluso llegada en helicóptero fue lo que se registró de personas que llegaron para ser parte de estos festejos masivos donde al menos 40 lanchas y alrededor de más de 100 personas habrían participado
Entre algunos hechos son el consumo de alcohol y también no respetar las normas sanitarias, por supuesto, que es el distanciamiento social y el uso de mascarilla. Pero llamó mucho la atención, como ya bien lo decíamos, esta llegada en helicóptero que ustedes probablemente pueden ver en imágenes. Fue por esto que las autoridades, no solamente las autoridades sanitarias, sino también las diferentes autoridades regionales y comunales tuvieron palabras para los hechos ocurridos que se viralizaron durante este fin de semana, hechos que al menos se habrían dado durante este sábado y se desconoce si algún otro día. Pero los invito, por supuesto, a ver qué dijo la autoridad sanitaria en la región y también el capitán de puerto de aquí de Pucón. Adelante, empecemos a ver. Se efectuó una aglomeración de aproximadamente unas 20 embarcaciones, donde hicieron música y presuntamente había consumo de alcohol. Nosotros como autoridad marítima local estamos fiscalizando todas las actividades que se ejecutan en el lago y en el borde del lago también, en la playa. Mientras el gobierno, mientras el personal de salud, mientras todo el aparataje estatal está haciendo los máximos esfuerzos por combatir esta pandemia, tenemos conductas irresponsables de parte de jóvenes que sin temor a nada piensan que son inmunes al contagio. Es una tremenda irresponsabilidad de parte de esos jóvenes, donde además se ven consumiendo alcohol al interior del lago, lo que pudo haber provocado graves accidentes. No podemos aceptar, ni menos tolerar este tipo de actos, menos por la situación que estamos viviendo como pandemia, ya que nadie es inmune al virus. Tomé contacto con la Capitanía de Puerto y pedí explícitamente que se aumenten las fiscalizaciones, ya que no queremos lamentar hechos fatales. Sí, como una irresponsabilidad catalogaban algunas autoridades los hechos ocurridos aquí en Pucón, en el lago Villarrica. Lo cierto es que el capitán de puerto mencionaba al respecto que las personas que habrían participado en estos hechos van a ser investigadas y se está buscando la identidad de quienes al menos hayan estado el día sábado en este festejo masivo aquí en Pucón, en las diferentes embarcaciones, porque ya lo mencionaban las autoridades, es una época donde se mantiene altas cifras de contagio de COVID-19, por eso también la comuna se encuentra en fase 2 y se quieren, por supuesto, bajar contagios, por lo cual estos hechos que se viralizan en el lago Villarrica no vienen a aportar a lo que sucede aquí, pero también aún se desconocen las sanciones que podrían llegar a tener quienes participaron en estos hechos. Por supuesto, vamos a estar viendo cómo se desarrolla esta noticia aquí en la zona lacustre, en la comuna de Pucón. Volvemos con ustedes. Perfecto. Mi responsabilidad, vamos a estar muy atentos, por supuesto, a las investigaciones. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Buena tarde. Bueno, y vamos a cambiar de tema. El presidente de la República, Sebastián Piñera, se refirió a la renuncia de la ahora ex canciller Andrés Alamán, descartando la existencia de una doble función tras asumir su cargo como secretario general iberoamericano. Desde la oposición insisten con las críticas políticas. Todos los detalles en las reacciones del día de hoy con Kevin Flegueras. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, lo que se buscaba desde La Moneda era dar vuelta a la página con esta renuncia del ahora ex canciller Andrés Alamán a sus funciones como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, durante esta jornada fue el propio presidente Sebastián Piñera quien se refirió a esta renuncia y al nuevo cargo que va a tener Andrés Alamán en la Secretaría General Iberoamericana. Vamos a revisar de inmediato las palabras del mandatario, quien da cuenta de este cronograma y que incluso Andrés Alamán, habiendo sido electo como secretario general de esa instancia, iba a terminar sus funciones el 11 de marzo junto con el resto del gabinete. Escuchamos al presidente de la República, Sebastián Piñera. Quiero contar la verdad. Andrés Alamán fue elegido para liderar la Comisión Iberoamericana y fue elegido por la unanimidad de los 22 países que le integran. Y él iba a asumir su cargo de secretario de la Comisión Iberoamericana después del 11 de marzo. Sin embargo, dados los hechos que han ocurrido en los últimos días, conversamos nuevamente y decidimos anticipar su renuncia a la Cancillería para despejar toda duda. Él siempre ha dedicado sus mejores esfuerzos al servicio público a lo largo de toda una vida. Y eso es algo que yo reconozco y agradezco.
Pero en todo caso, ya tenemos el tema zanjado. Una renuncia de Andrés Alamán que es aceptada por el presidente de la República, que es comunicada en la jornada de ayer en el Palacio de la Moneda, luego de una reunión también con el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado. ¿Por qué se liga a él la situación? Porque las principales críticas desde la oposición vinieron a que Andrés Alamán estaba haciendo uso de su feriado legal y haciendo, dicen desde la oposición, estas gestiones para estar en este cargo en la Secretaría General Iberoamericana en medio de la crisis migratoria, donde se estaban produciendo muchos problemas en el norte del país y donde el propio ministro del Interior, Rodrigo Delgado, estuvo presente en la zona, principalmente en Arica, en los últimos días. Por cierto, desde la oposición, algunos aseguran que no le creen al presidente Sebastián Piñera, otros desde el oficialismo piden que esto ya deje de ser tema y que se puedan concentrar precisamente en enfrentar la crisis migratoria en el norte. Lo que dice el presidente Piñera simplemente no es cierto. El canciller Alamán, que fue elegido en noviembre para secretario general iberoamericano, empezó de inmediato sus funciones y quedó en España, se estableció en Madrid y empezó a realizar actividades recibiendo a cancilleres de distintos países ya como secretario general iberoamericano. Por lo tanto, no están diciendo la verdad. La renuncia del ex canciller Andrés Alamán es muy positiva para que aquellos que pretenden hacer oportunistamente política nacional con nuestro rol internacional se queden tranquilos y sin tema. A diferencia de este ficticio show de algunos parlamentarios, quiero recordar que para la orgullosa nominación de José Miguel Insulza como secretario general de la OEA en el 2005, el mismo presidente Lagos viajó a apoyar su candidatura con el apoyo de todos los sectores políticos chilenos. Esperaría que el cargo que pronto asumirá el chileno Andrés Alamán para los países de Iberoamérica también fuera un reconocimiento para la labor de nuestro país. Desde el 28 de julio del año 2020, Andrés Alamán era canciller de nuestro país, finaliza sus funciones en la jornada de ayer y lo sucede, por cierto, Carolina Valdivia, quien era subsecretaria en esta misma cartera. Pero lo escuchábamos en palabras del diputado Tomás Fuentes. Hubo otras situaciones en nuestro país muy similares, incluso que fueron más bulladas y donde no se provocó esta situación. Lo escuchábamos ahí en las palabras, hablaba del caso de José Miguel Insulza, cuando él era ministro del Interior y solo 4 días después de su renuncia, él asume como secretario general de la OEA. Pudimos conversar esta mañana con el actual senador del Partido Socialista y estas fueron sus palabras. Si él hubiera esperado, lo habría encontrado razonable. Yo se hubiera esperado hasta terminar el mandato, pero él decidió debido a que había habido muchas críticas y la campaña se produjo mientras yo estaba en el gobierno, por cierto. Y viajé bastante para promover mi candidatura y en una ocasión incluso viajó el presidente de la República. Yo creo que tuvo que ver con el clima que reina en el país, ¿no? Que el clima que reina es muy negativo y eso conspiró esa vez, ¿no? Conspiró esta vez, ¿no? Esa vez, en cambio, yo recibí felicitaciones de todo el lado y no hubo problema. Polémica que desde La Moneda dicen está completamente superada. Hay que dar vuelta a la página luego de la renuncia de Andrés Alamán, quien en los próximos días va a asumir este cargo en la Secretaría General Iberoamericana. Por parte de la oposición, la actual oposición, aseguran que siguen los estudios y eventuales análisis para alguna ofensiva desde el Parlamento. No se descarta incluso la posibilidad de una acusación constitucional, aunque cabe recordar que el llamado notable abandono de deberes, el cual fue descartado no solo por Andrés Alamán, sino que también por otras personas como Jorge Pizarro de la Democracia Cristiana, por cierto, no está contemplado como una causal para acusar a un ministro de Estado o exministro, porque hasta 6 meses después de dejar su cargo puede ser acusado constitucionalmente. Una página que desde La Moneda se da vuelta y desde la oposición se sigue analizando. Muy bien, veremos qué pasa con ese tema. Muchas gracias, Kevin, por esta información. Buenas tardes. Vamos con otras informaciones. Delincuentes se hicieron pasar por técnicos eléctricos en Viña del Mar y robaron un local comercial. Mientras uno realizaba una supuesta reparación, el resto ingresó al local y robaron alrededor de 10 millones de pesos entre dineros y productos. Jan Yaquiti con todos los detalles de este caso. Jan, buenas tardes.
Buenas tardes, Patricia, Nicolás. Atención a las siguientes imágenes que van a ver en sus pantallas, porque 5 individuos se hicieron pasar por técnicos eléctricos para robar alrededor, efectivamente, de 10 millones de pesos. Esto en una tabaquería ubicada en Avenida Álvarez con Agua Santa. El modus operandi de estos sujetos era muy particular. Ellos simulaban estar realizando un arreglo eléctrico justamente para cortar las cámaras de seguridad de esta galería de locales comerciales. Ellos andaban con overoles, bototos, también jockeys, algunos para cubrir su cara, y finalmente ingresaron utilizando una ganzúa y alambre para abrir una reja. Ellos manejaban estas herramientas de forma bastante habilidosa. Y finalmente, una vez ya concluida con la primera parte de este atraco, finalmente abren la cortina metálica de este negocio, esta tabaquería, para luego robar todo lo que había en su interior, sobre todo productos y también dinero en efectivo. Los locatarios del lugar dicen ya están aburridos de estos hechos delictuales, sobre todo porque se han repetido en el tiempo. De hecho, el local comercial afectado ya la semana pasada había sido robado y habían perdido 200.000 pesos. Esta situación se ha ido haciendo constante y también los vecinos están preocupados por estos mismos hechos delictuales. Vamos a pasar a escuchar esas declaraciones. Bulla, han habido hartos asaltos, robos, no podía andar tranquilo ahora. Antes era más para arriba, para los otros sectores, pero ahora es por todos lados. Con el tiempo ha aumentado bastante, la verdad. Mucha delincuencia, muchos asaltantes y personas extrañas rondeando todo este sector. Efectivamente andaban con ropa de trabajo, si acá todos los vecinos fue a luz de día a las 8:40, estaba de día y había harta luz. Toda la gente vio que acá entraba un técnico, todo normal. Para todo era una pega más nomás. Sacando cuenta creo que voy con 7 millones, casi 10. Ahora los tabacos son pequeños, la mayoría pesan entre 30 y 40 gramos y se llevaron creo que 4 sacos grandes de aseo. Estos individuos, lo más extraño de todo es que estaban utilizando un vehículo, una Fiat Fiorino color blanco, pero que pertenecía a una empresa justamente que se dedica a este tipo de labores. Ahora está todo en manos del Ministerio Público para poder dilucidar si efectivamente esta empresa está relacionada con este hecho delictual que debieron enfrentar una vez más vecinos y también locatarios de la ciudad Jardín. Nicolás, Patricia. Perfecto, Jan. Nos quedamos atentos entonces. Muchísimas gracias nuevamente. Muy buenas tardes. 2 de la tarde ya con 1 minuto. ¿Te parece, Nicolás, si nos vamos a una pausa muy breve? Así es, regresamos de inmediato con más de 24 tarde. No sé. Vamos de inmediato a revisar qué pasa en el resto del mundo. Está con nosotros Andrea Aguilar. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas tardes. Iniciamos con los ojos puestos en el vecino país, en Perú, porque crece la crisis política, porque se ha pedido además convocar el día de hoy al Consejo de Estado para abordar la inestabilidad política en medio de la expectativa que hay por la elección de un nuevo primer ministro. La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barros, le pidió durante esa jornada al presidente Pedro Castillo que convoque de urgencia esta instancia para que sean los máximos representantes de los poderes del Estado. Recordemos que participaría el presidente Pedro Castillo, el Poder Judicial y también el Poder del Senado del Congreso, los que sean los que ayuden a buscar una salida de la crisis política que vive Perú, una solicitud que se da además en medio de la expectativa que hay por el anuncio de quién va a ser el próximo primer ministro de Perú. Recordemos que la primera ministra Mirta Vázquez renunciaba la semana pasada, después también de la renuncia del ministro del Interior. Fuentes cercanas al gobierno aseguran que el que va a nombrar ahora sí va a generar mucha confianza en el pueblo, también en el propio Congreso, que hay que decirlo, está cada vez dando más pasos hacia una moción de censura, hacia la posibilidad de sacarlo del cargo, que recordemos es lo que ellos han querido prácticamente desde que él fue electo como presidente de los peruanos. Claro, pero independiente de eso, de lo que pueda pasar en el Congreso, en este periodo en que él lleva como presidente, la verdad que lo que tiene que ver con a quien nombra como ministros, eso es algo que no ha podido resolver de buena manera o que le dé cierta estabilidad, ¿no?, al gobierno. Sí, realmente las elecciones no han sido afortunadas en ningún caso. Recordemos, el primer ministro que se había nombrado inicialmente, Guido Bellido, estaba con unos problemas bien complicados con los nexos con una extrema izquierda que era muy cuestionada en términos políticos en Perú. Mirta Vázquez pasa sin pena ni gloria, pero realmente él logra tener una gestión un poco más balanceada que la que tenía Bellido. Estamos hablando de una gestión realmente de meses. Y luego llega Héctor Valer,
que ya estaba cuestionado por violencia intrafamiliar, con denuncias que eran públicas. Así que los peruanos y particularmente la oposición se preguntan qué es lo que sucede con la capacidad de Pedro Castillo para asesorarse, también con su propia capacidad para poder elegir a sus primeros ministros, a las personas que lo rodean. Recordemos además que Valer finalmente termina dimitiendo pocos días después, ni siquiera es que se le pide la renuncia, después del amplio rechazo que había generado ese nombramiento por esas denuncias de violencia intrafamiliar que tenía. Es el gabinete, es el tercero que nombra Castillo, pero llega, lo nombra y dice que va a hacer algunos cambios que realmente son desconocidos para los peruanos, no se sabe cuáles van a ser o si hay algún tipo de nombramiento distinto. Obviamente toda la atención, todas las miradas van a ser en esta figura de un primer ministro o una primera ministra en este caso, que pueda finalmente de cierta manera aglomerar a los peruanos, lograr la confianza del Congreso, que es tan difícil en Perú y que, como les mencionaba desde hace unos minutos, ellos desde que llegó Pedro Castillo al poder están queriéndolo sacar. Y Pedro Castillo de cierta manera les ha dado algunos argumentos para decir que no hay gobernabilidad, que no hay estabilidad. Estamos hablando de prácticamente 3 gabinetes de gobierno en menos de 6 meses, que es lo que él lleva en el cargo. Según proyectan, la recomposición del equipo ministerial sería anunciada el martes o el miércoles de esta semana. Vamos a estar bien atentos a qué va a ser y cuál va a ser finalmente el nombramiento del primer ministro y también si es posible que finalmente llegue a la gobernabilidad Pedro Castillo. Revisemos ahora otro de los temas de la jornada, los ojos puestos ahora en Ucrania y particularmente, Pati, en las acciones que empiezan a tomar los distintos gobiernos europeos. Estamos hablando de anuncios que han hecho Reino Unido y Alemania, que hablan ya de un refuerzo o un despliegue de tropas en distintos países de Europa del Este para reforzar las que ya se encuentran en terreno. Recordemos el fin de semana veíamos llegar las tropas de Estados Unidos a Polonia. Esto en medio de la tensión por Ucrania. Alemania anunció este lunes que va a reforzar su despliegue de tropas en Lituania, mientras el gobierno británico confirmó también que ellos van a hacer un despliegue importante de tropas para apoyar todo lo que está sucediendo en la OTAN y las tropas también que están en distintos países de Europa del Este. Todo esto viene después de una actividad diplomática y que está también con los ojos puestos en qué va a surgir de la reunión que están sosteniendo durante esta jornada el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de Rusia, Putin, que finalmente al principio de la reunión decía que no tenía mayores expectativas, llegaba más... Iba a preguntar si es que hay cierto optimismo sobre lo que pueda ocurrir ahí. Me imagino que el mejor escenario sería que se comprometieran a retirar las tropas de la frontera, pero me imagino que eso es difícil que así ocurra, o por lo menos inmediatamente. Al menos lo que ha dicho Putin es que él tenía la esperanza de que Macron justamente pudiera tener alguna propuesta un poco más interesante que la que le han hecho otros líderes de Occidente. No llegaban con grandes expectativas, muy diferente a lo que decía el presidente Emmanuel Macron, que aseguraba que él podía dar una resolución histórica, dice él, a este conflicto que ha ido escalando durante las últimas semanas. Recordemos que desde el Kremlin habían dicho que avanzaban, pero que no esperaban nada decisivo de esta reunión. Hay que ver finalmente cuando dé la rueda de prensa, que es tradicional después de sus encuentros, qué dice cada uno de ellos y cómo van a contribuir también a bajar las tensiones en Ucrania particularmente. Recordar también que la Casa Blanca cree que el Kremlin ha reunido al menos 70% de la potencia de fuego que necesita para que Vladimir Putin pueda tener la opción de una operación a gran escala. Ellos incluso ponen una fecha que sería mediados de febrero, que también de cierta manera coincide, Pati, con lo que habían dicho en jornadas anteriores. Habían dicho que había un ataque inminente, recordemos en enero, mediados de enero, luego decían que del principio de febrero a mediados, y ahora dicen exactamente el 15 de febrero podría darse esta invasión de Ucrania, que recordemos Rusia ha negado tener cualquier intención de tener operaciones militares. Revisemos ahora otro de los temas de la jornada, tiene que ver con la crisis que está enfrentando Canadá frente a cómo lidiar con los antivacunas. De hecho, en Ottawa se ha declarado el estado de emergencia para poder frenar estas protestas que son cada vez más masivos. Ya son camioneros también los que tienen bloqueada la ciudad por estar en contra de las medidas sanitarias. El alcalde de la capital canadiense aseguró que la situación está fuera de control, que están perdiendo la batalla contra el movimiento que se autodenomina como Convoy de la Libertad.
está conformado mayoritariamente por gente antivacuna, la protesta que originariamente tenía como motivo oponerse a la vacunación de los camioneros que tenían que cruzar la frontera, tenían que hacer toda una cantidad de trámites. Hoy es un gran movimiento en contra de todas las medidas sanitarias que anuncia el gobierno de Justin Trudeau. El alcalde Jim Watson también solicitó recursos justamente a Trudeau, pues necesita más policías para contener los más de 7.000 manifestantes y 1.000 camiones, que es un movimiento ya que se ha expandido a otras ciudades. Hablamos de Toronto, hablamos de Quebec, y que tiene a Trudeau complicado para poder implementar las medidas sanitarias necesarias para contener la variante Omicron. Y revisemos ahora lo que ha sucedido con este desalojo de cerca de un centenar de miembros de la policía frente a la Guardia Nacional y el Ejército, que desalojaron cerca de 300 migrantes que estaban ubicados en un campamento improvisado en el norte de México. Se trata de un grupo de 381 personas, en su gran mayoría eran centroamericanos, hondureños, guatemaltecos, mexicanos también, norteamericanos, que alojaban casi un año en Tijuana, en el cruce fronterizo con Estados Unidos. Las carpas de los migrantes fueron demolidas con la ayuda de excavadoras. Los camiones, también los habitantes cargaron sus pocas pertenencias en bolsas y en maletas para ser trasladadas a algunos albergues sociales. Activistas y organizaciones humanitarias expresaron su preocupación por esa situación que enfrentan los migrantes. Muchos de ellos son menores de edad, vivían en el campamento improvisado. Recordemos que gran parte de esta caravana provenía también de Honduras, que al principio de enero se daba el primer tránsito de esta caravana que partía de Honduras, pasaba por Guatemala, y en México finalmente se tropiezan con este tipo de desalojos que van también manteniendo las alertas sobre cómo se está manteniendo y cómo se está manejando mejor la migración en distintos países. Revisemos ahora la noticia que tiene que ver con la estrella del tenis chino Peng Shuai, porque da finalmente una primera entrevista en la que prácticamente niega todo lo que había dicho antes. No se sabe si es presión o que finalmente ella aclara una declaración donde había dicho que la acusación de abuso sexual que se había viralizado hace unos meses, dice ella, es un enorme malentendido. Hablando con el diario, Peng dijo que su declaración inicial había sido mal interpretada, que ella nunca había acusado al ex viceprimer ministro chino de abuso sexual. Niega además haber desaparecido del público. Y eso es lo llamativo, ¿no? Cuando se hace pública esta denuncia, después no se supo más de ella durante un buen tiempo, al punto que sus propias compañeras que también practican tenis y que la conocían, denunciaron esto porque no tenían mayor información sobre ella. Ahora ella desmiente todo eso. Claro, ella de cierta manera le da la vuelta a los argumentos, asegura que ella nunca desapareció de la vista pública, pese a que eso fue bien notorio, fue denunciado también por varios de sus compañeras. Puso al mundo del tenis pendiente de un caso y también pendiente de cómo se llevaban a cabo los protocolos para manejar ese tipo de información en China, que es un país que tiene obviamente una información muy limitada, unos medios muy limitados. Recordemos que ella había agradecido a todos la preocupación, había cuestionado también la reacción de algunos medios internacionales porque ella dice que todo esto fue muy exagerado. Sin embargo, ya hay un pronunciamiento por parte del Comité Olímpico Internacional que se refirió a estas últimas declaraciones. Repasamos sus declaraciones. No estoy seguro de que como organización deportiva podamos tomar esa decisión. Creo que el presidente tenía razón al decir que no deberíamos ser nosotros los que juzguemos si debe haber una investigación o no. Ustedes han visto las palabras que dio en la entrevista. Creo que también debemos escucharla y leer lo que está diciendo. Bueno, y recordemos que era justamente a principios del mes de noviembre que estallaba este escándalo, que ella realizaba una publicación en Weibo, que es esta red social en China, donde acusaba que el político la había presionado para tener relaciones sexuales. Luego ella desaparece por varias semanas, desata la preocupación internacional, pero finalmente durante esta jornada asegura que todo se trató, según ella, de un malentendido. Y revisemos ahora esas imágenes que nos llegan desde Europa. Miren esta explosión en Alemania. Parece, Pati, sacada de una película de acción, pero se trata de un hecho completamente real. Este puente también es una autopista al norte de Alemania. Fue detonado el domingo en la mañana en una operación descrita como emocionalmente excepcional. Fue un hecho casi imposible porque el puente estaba situado en una curva, tenía varias partes. Sin embargo, fue todo calculado perfectamente, monitoreado cada segundo para evitar cualquier daño, sobre todo para proteger el nuevo puente que había construido justo al lado y que inauguraron recientemente en Alemania. No te puedo creer, o sea, tenía que esto darse de tal manera que no, o sea, como que cayera todo en un lugar preciso y no afectara además y sobre la construcción todo del que lado.
no dañara el puente que estaba recién construido. Eran cerca de 120 kilos de explosivos que se utilizaron en la demolición de este puente que medía casi 500 metros de alto y 70 metros de ancho. Era además la primera vez que se detonaba un puente de esta magnitud en Alemania, pero afortunadamente todo salió muy al estilo alemán, calculado milimétricamente. Y vemos ahora información que proviene de África. Al menos 10 personas murieron tras el paso del ciclón por el sureste de Madagascar, el segundo en golpear la isla en las últimas semanas. Han pasado al menos 2 semanas desde que se dio este fenómeno. Las autoridades informaron que hay ya ciudades completas que fueron borradas del mapa luego de que las fuertes lluvias derivaran en inundaciones, que derribaron además edificios, cortaron la energía a miles de personas en Madagascar. Se trata del ciclón Batsirai, que azota la isla durante la tarde del sábado. Llegan intensas lluvias durante el pasado fin de semana, vientos de hasta 165 kilómetros por hora, y el daño de la tormenta agravó la destrucción causada por el ciclón Ana, que recordemos había azotado a Madagascar hace apenas 2 semanas. Había matado en ese entonces 55 personas. Proyectan además que el paso del ciclón podría desplazar a más de 150.000 personas en este país de África. Y vamos ahora a Europa, porque el Papa Francisco es conocido por ser un pontífice poco convencional, con algunas salidas en falso, sí, pero que en sus 9 años se ha hecho cargo de algo que ningún otro papa había hecho, y era participar en un programa de entrevistas. Esta conversación que vemos en imágenes fue a través de un video chat, pero dio este formato, una conversación íntima entre el programa italiano llamado ¿Cómo está el clima? Durante 1 hora tuvieron al Papa Francisco sentado contestando toda una serie de preguntas de todo tema. Política, sociedad, iglesia. Habló sobre sus amistades, sobre la soledad. Dijo que necesitaba a sus amigos porque eran pocos, pero que eran muy buenos amigos. También habló sobre la migración. Dijo que los migrantes ojalá fueran recibidos y aceptados en los distintos países, y todo esto pasa a raíz de una visita en una tienda de música en Roma. Dijo que le gustaba la música clásica, pero que sus favoritos, obviamente, como buen argentino, son los tangos, comentando además que quienes no bailan el tango no son de Buenos Aires, dice. Oye, o sea, distendida conversación, habló de todos los temas, y absolutamente inédito que sea en este inédito formato. Aparte, 1 hora conversando con un periodista en una entrevista que obviamente no era no era, seguramente sí tenía algo de pauta, pero él estaba muy abierto a hablar de todos los temas de la agenda internacional. Y bueno, ¿se imaginan ustedes poder tomar una clase en la universidad sobre su cantante favorito? Bueno, los fanáticos de Taylor Swift van a poder hacer esto, tomar una cátedra sobre la cantante en la Universidad de Nueva York. Imparte este nuevo curso dedicado específicamente a Taylor Swift. Su profesora es la colaboradora musical de la revista Rolling Stone, Britney Spanos. El curso va a durar hasta el 9 de marzo, abarca la evolución de Swift como una empresaria musical, creativa, todo el legado de su música pop, también su introducción al mundo del country, y además su discurso sobre la adolescencia, sobre los medios, cómo ha ido evolucionando también ella como una figura musical. Recordemos que es ganadora del Grammy, fue invitada a conversar sobre su carrera, pero se desconoce si finalmente va a asistir a la clase creada en su honor en la Universidad de Nueva York. Recordemos además que esta artista ha revolucionado la industria musical en la última década. Existe mucho interés social por construir, o mejor, de construir la imagen musical de esta artista de 32 años, sobre todo por su decisión de volver a grabar los primeros 6 discos. Recordemos que ya tenía un problema con su manager, que finalmente termina quitándole los derechos, y ella decide volver a grabar su música con un gran apoyo de los llamados Swifties. Una noticia que obviamente deja a los más seguidores de Taylor Swift más que contentos. Y seguimos hablando de artistas estadounidenses, porque Billie Eilish paró su concierto en Atlanta para ayudar a una fan que necesitaba un inhalador. La preocupación de la cantante se ha vuelto viral en redes sociales. Recordemos que es una intérprete de 20 años que actualmente se encuentra a la mitad de su gira mundial Happier Than Ever. Detuvo el show en medio de una canción para ayudar a una de sus fanáticas, le preguntó si necesitaba el inhalador, ella misma se dirigió al equipo, fue y lo buscó. Espera, pero ella detectó así en el público que una de todas esas personas que están ahí, como algún tipo de aglomeración, ella obviamente en ese momento se da cuenta de que a alguien le falta un inhalador, ella decide ir a buscarlo con su equipo, logra sacar un inhalador, le pide a sus fans de hecho que se detenga un momento el concierto, que le den espacio, que le den tiempo a la mujer para recuperarse. Finalmente dice que ya está lista para volver a cantar y que quería simplemente asegurarse de que todo estuviera bien con esta fanática. Bueno, ¿ya te viste tú, Pati, el estafador de Tinder?
No, he leído al respecto, pero no la he visto todavía. Está en el top 10, yo ya me la vi, bastante ¿Es buena? entretenida, es buena. Vamos con las noticias del deporte, el fútbol nacional durante el fin de semana que también tuvimos en las pantallas de TVN. Ya estamos con Sergio Andrés Pinto con todos los detalles. Sí, ¿qué tal, Nico? Volvió el fútbol, comenzó el torneo nacional con una particularidad. Los tres grandes ganaron este fin de semana. El actual campeón Católica, la Universidad de Chile, que llegaba con dudas, pero goleó Unión La Calera, y Colo-Colo, que ayer por la noche, en un partido muy difícil, muy cerrado, Everton se le fue a replegar en el Estadio Monumental al Cacique, pero Gustavo Quinteros ahí movió algunas piezas en el segundo tiempo y logró sacar adelante este encuentro. Corre video, como se decía antiguamente, ya no es así, ¿no? Casi que el equipo de Gustavo Quinteros. El rival se defendió muy bien, hizo un gran trabajo defensivo. El primer tiempo jugó de contra y tuvo una posibilidad muy clara también. Nos cuesta cuando los rivales se meten muy atrás o se defienden muy bien y te marcan y cierran los espacios, ¿no? Hoy estoy conforme, pero tenemos 3 torneos para jugar. Se fueron 2 delanteros y se va un delantero más. Tenemos que incorporar un jugador. Por más que estén o no estén de acuerdo, hay que decir lo que sucede, nada más. Así que espero que lo entiendan y que comprendan esta situación. Bueno, ahí está de la palabra de Gustavo Quinteros, que pidió más refuerzos. Una nueva polémica ahí con la dirigencia también. Mientras vemos la repetición del 1-0, pero en defensa, en medio campo, ahí está tambaleando todavía. En cuanto a los goles para la Universidad de Chile, a tener en cuenta este uruguayo seguramente en la campaña que vaya a tener. Vamos a escuchar. Sí, la verdad que fue muy lindo debut, donde comenzamos ganando, después se nos complicó un poquito, pero bueno, el equipo pudo reaccionar y pudo volver a estar en ventaja contra un gran rival, y bueno, la verdad que el equipo se merecía arrancar de esta manera, con un triunfo, que era lo que venimos a buscar, y bueno, feliz por los 3 puntos y feliz por los goles también, que eso motiva. Bueno, de todas maneras, debut oficial de Palacios con la camiseta de la U y anotando 3 goles. Nos vamos con el actual campeón. Atención, Patricia Venegas, que en algún lugar del estudio está. Por ahí anda. No partió bien Católica los primeros minutos a lo menos. Para nada. Perdiendo 2-0. Ahí vemos los viejos fantasmas de los inicios de temporada. Exactamente. No han llegado. Bueno, y fueron presentados 2 refuerzos más. Silvi Cuevas. Asap también fue presentado hoy, que todavía no pueden hacer su estreno. Con lo que tenía Católica, salió a jugar este partido. El 1-0. Joe Abrigó, ahí está. Para el equipo de Coquimbo con Esteban Paredes, que va a ser el protagonista en la siguiente jugada. Nuevamente sale jugando mal el Zanahoria Pérez. En la Supercopa con Colo-Colo le pasó lo mismo y provoca esto, que haya jugada de peligro por parte de Coquimbo. Ese Farfán. ¿Quién va a aparecer? Esteban Paredes. Esteban Efraín. No para de convertir goles en los equipos que esté, la camiseta que vista. Siempre va a estar anotando Esteban Paredes, que sigue aumentando su cifra como futbolista profesional. Siempre dice que va a ser su última temporada. Los últimos años, ha dicho, y parte con goles. Pero mientras siga haciendo goles, siempre le van a quedar ganas de jugar acá. Nuevamente el VAR hace lo suyo. Miren qué frialdad, qué talento para definir. Fernando Sampedri, el Toro, el 9 de Católica, con su primer gol, el descuento. 2-1, seguía ganando Coquimbo este partido, pero en el segundo tiempo iba a sacar el cartel de campeón. La Universidad Católica, ahí está el rebote que da el arquero de Coquimbo, y nuevamente Sampedri tras el cabezazo de Diego Valencia, que tiene ofertas desde España. Ahí está el rebote. Un goleador como Sampedri no le pueden dar esa chance, porque seguramente la va a aprovechar. Y miren el golazo, tenían al Catuto Rebolleo con ese tipo de remates, yo por lo menos no. Ahí está el gol de Diego Buenanote, que ojo, que fue bien resistido por parte de la dirigencia y cambió el juego en el segundo tiempo para la Universidad Católica. Terminaba nomás el partido. Victoria de los 3 grandes, como yo les decía, en el estreno del fútbol chileno, la primera fecha del fútbol nacional. Miren esto, hasta ayer muy tarde nos quedamos esperando esta final de Alejandro Davilo en el Córdoba Open, en el abierto de tenis de Córdoba, 250. A ver, lamentablemente perdió la final.
frente a Ramos Viñolas, un español 44 del mundo. Que había partido muy bien ganando el primer set. Y en el tercero lo tuvo 4-1 arriba. Uno decía, ya estamos... Era el primer triunfo en la carrera de Alejandro Tavilo. De hecho, era su primera final en una ATP tan importante. Pero bueno, seguramente esa sensación que va a tener igual de frustración que tienen los deportistas cuando caen en ese tipo de partidos, cuando lo sienten tan cerca, un objetivo. Lamentablemente Tavilo cayó, pero bueno, la semana para él fue absolutamente favorable. Ya está a Schwartzman, 14 del mundo, está 112 del mundo. Lo malo, tal vez si uno piensa en los números, que si ganaba, quedaba 91 del mundo. Y ahí, ¿eso qué significa? Que se mete no tiene que jugar qualis. Claro. Para llegar acá... Entra directo, digamos. Sí, acá tuvo que pasar 2 partidos antes del cuadro principal y esos desgastes, llegar antes a los torneos, más dinero, lo ideal más es hoteles. no tener que hacer esos 2 partidos para llegar más fresquito. Le ganó a 5 argentinos en este torneo, por eso en la final todo el público argentino le hacía barra, por decirlo en buen chileno, al español. Pero era impresionante, era ver un partido de Copa Davis. En los últimos partidos, contra el Peque Schwartzman. Y eso es una presión también para el jugador. Sí, a él decía que le gustaba, que lo motivaba, pero realmente a veces rozaba la falta de respeto por parte del público argentino en contra de Tavilo, que callado hacía su trabajo contra Schwartzman. De hecho, él hizo callar al público argentino por esos abucheos y por esos gritos. Y por último, algo que está transmitiendo TVN, estos son los Juegos Olímpicos de invierno. Sí. La verdad que es impresionante la caída. Bueno, Nico, vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo con el fútbol chileno, que fin de semana tras fin de semana va a estar por las pantallas de Televisión Nacional de Chile. Perfecto, Sergio. Muchas gracias. Que te vaya bien. Chao, Nico. Nos vemos. Chao. Hacemos una pausa. Regresamos de inmediato con más de 24 tarde. Convención Constitucional. Y nos trasladamos hasta la Convención Constitucional, donde comenzó la votación en particular dentro de las comisiones. Pamela Araya nos cuenta todos los detalles. ¿Cómo está, Pamela? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La Convención Constitucional sigue avanzando porque sabemos que el calendario también lo está haciendo. Y la próxima semana, específicamente el 15 de febrero, el Pleno de la Convención Constitucional va a tener que empezar a revisar las normas constitucionales, es decir, aquellos textos, aquellos artículos que van a estar en el proyecto de nueva Carta Magna, el que recordemos después tiene que ser aprobado o rechazado por la ciudadanía. Es en este marco entonces que son varias las comisiones temáticas que están trabajando precisamente en iniciativas de norma, que pueden ser las iniciativas de convencionales, de pueblos originarios o las populares. ¿Cuáles son las que están más avanzadas? Son la de forma de Estado y la Comisión de Justicia. Respecto de la primera, hoy se dio un paso importante que tiene que ver con cómo definir la forma del Estado de Chile, y es así entonces como se aprobó un artículo, el que dice que Chile es un Estado plurinacional e intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, y preservando la unidad e integridad del Estado. Eso se aprobó además de otro artículo que establece y define todo el mar chileno como el maritorio, es decir, que tenga el mismo tratamiento de cuando hoy se habla de territorio. Vamos a escuchar algunas reacciones. Muy contentas de que ya se va configurando y va tomando forma este Estado regional autonómico, donde se reconocen como entidades autónomas las regiones, las autonomías territoriales indígenas y las comunas. Y asimismo incorporamos el novedoso concepto con el que ya hemos conversado con ustedes del maritorio, además de definir el territorio nacional. Creemos que se avanza con un amplio consenso, con amplios acuerdos en democratizar el poder a través del establecimiento de autonomías territoriales, como lo han demandado los pueblos de Chile desde el estallido social en las distintas localidades y regiones del país. Muchas gracias. Hablábamos de la Comisión de Forma de Estado, ahora les hablamos de la Comisión de Justicia, porque también se está analizando en particular cada uno de los artículos de lo que se ha debatido hasta ahora en esta comisión. Y se ha establecido, por ejemplo, que ya no se hable más de poder judicial, sino que se hable de sistemas de justicia, avanzando en
un pluralismo jurídico. ¿Qué significa esto en concreto? Es que no haya solo un sistema de justicia, que por ejemplo haya un sistema nacional de justicia y otro sistema indígena de justicia. Vamos a revisar también más impresiones respecto de estas aprobaciones en esa comisión. Ya estamos también incorporando los primeros artículos y inaugurando este nuevo capítulo de la Constitución referido a los sistemas de justicia, que también da paso a los sistemas plurinacionales o de reconocimiento de lo que hemos llamado el pluralismo jurídico. Así que nos complace mucho también poder aportar ya con los primeros artículos de esta Carta Fundamental. Vamos a estar siendo regidos por dos sistemas paralelos que pueden ser incluso contrarios unos con otros. Hemos visto a quienes han venido a exponer algunas apreciaciones ya respecto de cómo es la justicia indígena y nos parece muy lamentable que se apruebe en un Estado unitario donde todos somos chilenos, independiente de nuestras ascendencias, un sistema de justicia paralelo y con privilegios para algunos. Bien, pero estos son solo avances. Recordemos que el camino es bien largo porque finalmente lo que se determina en el Pleno es bien relevante. Todo se vota por 2/3, es decir, 103 votos. Si finalmente no se consigue, esto regresa a la comisión correspondiente donde se revisa otra vez y así en adelante. Así que por supuesto que estos son los primeros pasos, pero que estén debatiendo ya en particular estas dos comisiones marca una diferencia respecto a muchas otras. Solo para cerrar, comentarles que hoy el Pleno de la Convención tiene una sesión extraordinaria que de las 18 hasta las 21 horas, porque se va a dar cuenta de todas las iniciativas que ingresaron finalmente para que puedan debatirse como textos de la nueva Constitución. Son 1.250 finalmente y de ellas 78 son iniciativas populares de norma. Perfecto, vamos a seguir muy atentos a lo que pase en la convención. Gracias, Pamela. Y nos vamos a la región de Coquimbo, a un lugar donde pueden encontrar pescados y mariscos para comer y también para comprar. Y lo mejor, Pati, a precios muy accesibles. Oye, Jenny Galleguillos nos cuenta más al respecto. Jenny, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Así es, los saludamos desde Coquimbo. Algo nublado, lo verán ustedes, pero a esta hora una temperatura bastante agradable. 18 grados nos acompañan a esta hora aquí en el sector de Peñuelas. Estamos aquí en la playita con la postal tradicional a mi espalda de la Cruz del Tercer Milenio, el hermoso puerto de Coquimbo. Y desde aquí queremos invitarlos a conocer un lugar que es prácticamente una parada obligada a quienes transitan por la Avenida del Mar, ya más hacia la costanera de Coquimbo, porque este lugar no tiene muchos años, pero de verdad se ha convertido en un punto obligado para quienes quieran conocer y disfrutar, obviamente, las bondades de la gastronomía marina. Ellos antes estaban aquí en la costanera, dispuestos en carritos, un poquito más desordenado, pero hace unos años se instalaron en un lugar fijo con unos food trucks en donde no tan solo puede ir a comer, por ejemplo, un sándwich de pescado, una empanada de marisco, de camarón queso, de ostión queso, de jaiba, de locos, sino que además comprar, porque no tan solo están las cocinerías, sino que también pescaderías para ir a probar y también llevarse algunos productos del mar hacia su casa. Aquí le van a enseñar cómo preparar, por ejemplo, una corvina, una reineta, la merluza, también muy conocida aquí en este sector de nuestro país. Estuvimos ahí conversando con los turistas, con quienes aprovechan la hora de almuerzo. Nos decían por qué llegan a este sitio aquí en la playa de Peñuelas. Primero, porque está a la pasada y también por los precios. Así que pongan atención entonces a qué nos cuentan los visitantes que están disfrutando a esta hora de la gastronomía aquí en Coquimbo. Muy rico, muy rico. ¿Qué tal los precios? Conveniente. Sí. Por ejemplo, ¿se puede saber cuánto le costó? 7.000 pesos el plato. ¿Y de qué consistía? Una reineta con ensalada y papas fritas. Es mucho más barato que en otros sectores de Peñuela, que es un poco más hacia allá. Y están bien convenientes los precios. Está súper bueno el precio. De hecho, el sándwich de pescado como a 3 lucas, la empanada 2008. O sea, está todo para el bolsillo. Está súper bueno. ¿Cree que es familia grande? Sí, somos 8, así que apaña. Que ahora ya está un poco más barato el pescado, porque meses anteriores estuvo sobre 6.000, así que hay que aprovechar ahora que está barato. Bien, pues entre el casino de Coquimbo y el sector Los Pescadores, aquí en Peñuelas están estos carritos, estos food trucks, para que usted, si anda por aquí por Coquimbo y quiere degustar
de buena gastronomía, a buenos precios, vaya a estos carritos, lo van a estar esperando. Ahí las caseras, algunas tienen servicio de WhatsApp que usted puede reservar por ahí o dejar listo su pedido y luego pasar a retirarlo. En precios lo comentaban ahí los turistas, por ejemplo, un sándwich de pescado, que es la reineta o merluza con una ensalada a la chilena, entre 3.000 y 3.500. Un plato de pescado con agregados entre los 6.000 y los 7.000 pesos. Una empanada de camarón, queso, de ostión queso, de loco queso, de jaiba queso, entre los 2.000, 2.500, 2.800 pesos. Es barato, es al aire libre, muy importante también considerando que La Serena y Coquimbo hoy, después del balance sanitario, nos comentaban que va a retroceder a fase 2 desde el próximo miércoles. Opciones para disfrutar en vacaciones, opciones al aire libre y lo mejor es que el bolsillo no lo va a resentir. Nos despedimos entonces desde Coquimbo con esta postal maravillosa a mi espalda de la ciudad puerto y la flamante Cruz del Tercer Milenio recibiendo a miles de turistas aquí en la región de Coquimbo. Increíble imagen como siempre. Jenny, muchísimas gracias. Un abrazo, que te vaya bien. Bueno, y vamos a cambiar de tema. Isabel II está celebrando sus 70 años en el trono del Reino Unido y lo hace con un llamativo mensaje donde espera que Camilla Parker Bowles alguna vez se convierta en reina consorte. Sorpresivo mensaje para celebrar este nuevo aniversario en el reinado más largo que en este momento existe en el planeta. Creo que puedo ponerle el cuchillo. Ese cuchillo para trozar una torta es digno de la realeza. Con tamaño adminículo, la reina Isabel hizo el corte a la torta por sus 70 años en el trono. Veamos si funciona. Oh, lo hace. ¿Alguien podrá terminarlo? Que alguien haga el resto. Y asimismo dio un corte también a especulaciones de años, porque a Camilla Parker Bowles le abrió la puerta, le guiñó el ojo, 1000 formas habrá para describirlo, cuando en un mensaje al pueblo por sus 70 años en el trono, la reina se refiere al futuro de su hijo Carlos como monarca británico, señalando que... En mi sincero deseo que cuando llegue ese momento, Camila sea conocida como reina consorte. Es un título, es un reconocimiento, pero no implica ningún tipo de poder, absolutamente ninguno. Es potente desde la medida en que implica una mayor cercanía, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el círculo de hierro de la familia real. Isabel está añosa, es una cuestión evidente, pero su agudeza siempre ha estado intacta. Y mejor que nadie sabe que su 76% de aprobación popular costará mucho traspasárselo a una pareja cuestionada históricamente, como la de Carlos y Camila, protagonistas de aquel famoso amorío infiel de hace más de 3 décadas, que traicionó nada menos que a la mismísima princesa del pueblo, Lady Di. Claro, desde el punto de vista simbólico yo te diría que importa en la medida en que es un auspicio, llamémoslo así, o un apoyo de la reina, que además también a sus 95 años, casi 96 en un par de meses más, ella sabe que ella está de salida, ¿no? Ella de alguna manera está señalando cuál es su voluntad una vez que ella fallece. Aunque el viaje ha sido largo para una reina no solo de Gran Bretaña, también de la cultura pop a estas alturas, presente en esa puesta en escena con James Bond, abriendo los Juegos Olímpicos de Londres, así como en la medalla del Imperio que otorgó a los Beatles en 1964 y que ha visto la llegada del hombre a la luna, la caída de las Torres Gemelas, guerras y, para ser más gráficos, 17 mundiales de fútbol. Pero parte de su patrimonio está invertido. Entonces ella tiene negocios por aquí, por allá, y varias cosas. Entre ellos tiene, por ejemplo, un McDonald's. Si ustedes van a la localidad británica de Banbury, se van a encontrar con que el McDonald's es de propiedad de la reina. Hechos que podrían ser enumerados durante horas, coloreando todo con la música del grupo Queen. Reina, otro guiño a su figura. La vida de la mayor parte de los británicos no han conocido otro monarca que no sea Isabel II, y por eso indudablemente está esta idea como media maternal o abuelística, si tú quieres, ¿no es cierto?, donde ella es la madre y la abuela de buena parte del Reino Unido. La próxima debiera ser Camila, reina consorte, ha pedido Isabel II en ese mensaje por sus 70 años de reinado, agradeciendo de antemano el día en que el pueblo entregue a Carlos y Camila el mismo apoyo que me habéis dado a mí. Cierra la reina vigente, celebrando frente a esta niña, una más de las miles de millones de personas que en el curso de 7 décadas hemos llegado al mundo con ella, estando en el trono británico.
Bien, y de esta manera llegamos al final de esta revisión de noticias aquí en 24 tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siguen todas las informaciones como siempre en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Que tengan una excelente tarde. Que estén muy bien. Chao, nos vemos.